Paz de Cristo, hermanos. Todos sean bienvenidos por estos medios. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque en esta tarde, ¿verdad?, nos permite, o noche ya, nos permite reunirnos por medio de Facebook, quizá YouTube más adelante. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios bendiga a nuestro pastor Samuel Angulo, su familia, que nos da este privilegio, ¿verdad?, de poder traer la palabra de Dios hasta ustedes. Y quisiera que mi esposa también nos dé un saludo. Dios bendiga a todos los que estén viendo o van a mirar este video. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Para nosotros es un privilegio poder venir, ¿verdad?, un día más delante de ustedes por estos medios. Agradecemos primeramente a Dios por su amor, su misericordia, porque aún nos mantiene con vida, con salud. Y también, ¿verdad?, agradecemos a nuestro pastor, a nuestra hermana Antonia, por el privilegio que nos dan de poder llevar esta lección a ustedes, hermanos. Dios les bendiga y pues vamos a aprender juntos. Esta lección es muy interesante y pues vamos a descubrir cosas que a lo mejor no sabíamos. Amén. ¿Qué les parece si cantamos una alabanza? Ya nuestro hermano Emanuel está listo en el piano. Damos gracias a Dios por su ayuda, ¿verdad? Nuestra hermana Cristina también, que está grabando, ¿verdad? Está al tanto de que todo esté grabando bien, que se escuche. Si usted tiene algún comentario, alguna petición o algo está mal, pues también usted ponga ahí y Cristina se da cuenta, ¿verdad?, si algo está fallando, está mal o se corta, qué sé yo. Y Matías, como siempre, pues cuidando a la chiquis para que no, la chiquis es la perrita, para que no venga aquí a ladrar o a distraer. Entonces pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, con una alabanza. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén, aleluya. Amén, amén. Dios está aquí y es lo que vamos a declarar, a cantar en el nombre de Jesús. Lo podemos sentir, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, aleluya, en nuestro respirar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, Amén, aleluya. tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Amén, aleluya. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí. Amén. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Tan cierto como el aire que respiro, Gloria a Dios, aleluya. tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Santo, 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 Dígaselo con todo su corazón. mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. En este día, pues nos ha tocado el privilegio, ¿verdad?, de hablar de los profetas menores, hablando de Oseas. Y el título se llama El triunfo de amor.
porque al final triunfa el amor cuando hay arrepentimiento, aleluya, en los corazones. Y el texto memorial dice en Oseas 10:12. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Oseas 10:12. Uh-huh. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén, gloria a Dios. Sembrad, ¿para quién? Para vosotros en justicia. Amén. Segad, ¿para quién? Para vosotros en misericordia. Note que está hablando para nosotros. Amén. Si sembramos, es para nosotros en justicia. Si segamos, es para vosotros en misericordia, para nosotros. Amén. Y dice, haced para vosotros barbecho. Y barbecho es dejar descansar la tierra. Después de haberla trabajado, después de que dio fruto, dejarla trabajar, dejarla descansar. Y entonces, ¿a qué está hablando? ¿A qué está refiriendo? A nosotros, que necesitamos un momento, un tiempo de descansar, porque dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Amén, amén. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Estábamos platicando con mi esposa y platicaba mi esposa y decía, pues es como en este tiempo de pandemia, que todo se paralizó, todo se paró y de pronto no podíamos salir de las casas, no podíamos trabajar y muchas cosas. Se paralizó, se quedó. Entonces ahora cuando estamos en ese tiempo de descanso, es el tiempo para buscar más a Dios. Amén. Para que Él venga y nos enseñe justicia, qué es lo justo, qué es aquello, qué es lo adecuado delante de Dios. Quisiera pedirle a mi esposa que lea Oseas capítulo 1 y también el capítulo 14. No es muy extenso. Vamos a hablar respecto a estos puntos, ¿verdad? de estos dos capítulos. Vamos a poner atención. Dios les bendiga. Amén. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beiri. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la causa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel y el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruham, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruham, concibió a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puede medir ni contar, y el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora vamos a leer el 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica, y volved a Jehová y decidle:
Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderán sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como el olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Amén. Ahí vamos a estar hablando un poquito respecto a estos temas. Dice introducción: Oseas era un misionero doméstico del reino del norte, como Jonás fue misionero extranjero. Oseas era tierno, contemplativo e inclinado a la melancolía, pero a la vez era franco, sincero, cariñoso y lleno de sentimientos familiares. Oseas era el Jeremías del reino del norte, como lo hemos indicado, y como él fue poco menos que mártir, prefigurando a Cristo. Ambos fueron patriotas ardientes y poseían una fina y sensible naturaleza religiosa. Jeremías es más consciente y sereno en su tristeza. Oseas más sencillo y vehemente en la suya. Jeremías es más bien un teólogo, Oseas es más bien poeta. Su libro es tanto una profecía como un poema. Uno de los más difíciles, pero al mismo tiempo uno de los más evangélicos del Antiguo Testamento. Y esto no se debe a que contenga predicciones mesiánicas especiales, sino porque anunció siglos antes de que Cristo viniera el nuevo mandamiento del Evangelio. Juan 15:17, vamos a ver qué dice. Permítame. Juan 15:17:1. 15:17. Estos mando, que os améis unos a otros. Ajá. ¿Será? Que nos améis los unos a los otros. Y luego- Y porque fue el primero de los videntes en echar mano de la verdad de que Dios es amor, y que el pecado más grande de todos los pecados de Israel fue no haber reconocido el amor de Dios para con ellos. Así resulta que Oseas es el San Juan del Antiguo Testamento. El libro de Oseas se divide en tres partes. La primera relata la historia de infidelidad de Gomer, esposa de Oseas. La segunda, la infidelidad de la nación israelita, la esposa de Jehová. El sufrimiento de Oseas por su esposa infiel le hizo comprender lo que Dios sufre por la infidelidad de su pueblo. La tercera parte es la llamada al arrepentimiento y la promesa de perdón y de restauración. Oseas y su familia. El Señor Jesucristo, el perfecto Israel, cumplió la profecía de Oseas. En el capítulo 11, versículo 1, dice así: de Egipto llamé a mi hijo. Y en Mateo 2:15 repite lo mismo. Cristo obedeció implícitamente mientras Israel desobedeció. Oseas ha sido llamado el profeta con corazón quebrantado. En este particular tiene una ligera semejanza con nuestro Señor Jesucristo, cuyo corazón fue también lastimado. El nombre Oseas significa salvación. Viene de la misma raíz que la palabra Jesús y Josué.
Es interesante notar que de los 3 nombres del Antiguo Testamento, cuyos nombres son semejantes al nombre de nuestro Señor Jesús, uno fue profeta. Oseas 1:1, hablando de Oseas. Otro sacerdote, en Mateo 9:13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Y el 12:7: Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aquí el Señor citó Oseas 6:6, porque Oseas 6:6, ¿qué es lo que dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. La llave maestra para abrir el libro de Oseas es la vida personal y doméstica del profeta. Estudiando dichas relaciones domésticas quedamos asombrados de la paciencia y el amor maravilloso de Dios para con Israel. Esa paciencia de Dios y su amor maravilloso a pesar de la infidelidad de Israel es la idea que prevalece a través de todo el libro. Dios ilustra con la tragedia familiar de Oseas cómo su pueblo se aleja de él y apostata contra él. Es por ello que Dios permite que Oseas permanezca amando a su esposa aun en su infidelidad, para así Dios demostrar su grandeza, su grande amor por Israel. Aleluya. Es lo que estaba tratando de enseñar por medio de la esposa de Oseas. Su infidelidad, que a pesar de que ella era infiel, él la amaba de todos modos. Y a pesar de que nosotros somos infieles con Dios, o en este tiempo estaba hablando del pueblo de Israel, era infiel con Dios, Dios seguía amándolo y Dios aún nos sigue amando. Hay mucha gente que se ha apartado, hay gente que se aparta y Dios todavía sigue amándolos, aunque se vayan y forniquen con idolatría, con aquello que a Dios no le agrada, pero Dios los sigue amando. Dios todavía tiene misericordia de sus vidas. Dios sigue todavía siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Pues como dice, ¿verdad?, el hermano Manuel, que Dios sigue amando, ¿verdad? Y ciertamente su palabra también lo dice, ¿verdad?, que Él ama al pecador, pero no ama su pecado, ¿verdad? Porque eso a Dios pues no le agrada. Es desagradable para Él todo eso, pero Él en su infinito amor, aunque nosotros seamos malos, Él es bueno. Y aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén, gloria a Dios. Oseas y su dificultad moral. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Fíjese cómo Dios está mandándole hacer. E hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Eso lo dice Oseas 1:2, ya lo leímos al principio. Cuando Oseas se casó con Gomer, él pensaba que ella era tan pura como lo era él mismo. Y en efecto, no era una mujer manchada por el pecado, sino más bien su corazón tenía inclinación a él. Poco a poco Oseas tuvo que convencerse de que ella le era infiel. Con todo, él continuaba amándola, aunque su amor no fuera capaz de refrenarla, pues ella seguía de mal en peor. Su amor conyugal no despertaba amor en el corazón de ella, la que al fin lo abandonó para entregarse a la vida impura del culto de Baal y de Astarte, y haciendo vida marital con otro hombre. Fíjese nada más aquí lo que le está pasando a Oseas, ¿verdad? Que se da cuenta pues de que realmente como que le cae el 20 de que su esposa pues sí le está fallando, sí está mal,
y termina de todos modos, aunque él la ama, de todos modos ella termina yéndose a los placeres, yéndose con otro hombre, y pues él la ama, y no sé, es lo mismo que está hablando cuando la gente se aparta, se va. Primero empieza un poquito aquí, poquito allá. Quizá dice esto, pues no pasa nada, no hay problema. Quizás sí se puede y pues Dios está mirando, ¿verdad? Y pues ya hasta que se da cuenta la persona, pues está fuera. Ya está fornicando, ya está pecando, ya lo que había dejado, ya aquello que de lo que se había apartado, pues ahora ya está en medio de eso otra vez. Ya está apartándose de Dios y fornicando, pecando, idolatrando. Entonces, dice, allí lo vemos triste y solo, sentado en su casa, dándose cuenta de su desventura. No le ha sucedido por si acaso, sino por la voluntad de Dios. Amén. Porque era dentro de la voluntad de Dios todavía que él tomara a esta mujer para enseñarle al pueblo de Israel que aun cuando fueran faltos, Dios los estaba amando. Y pues enseñándole su pecado realmente, ¿verdad? De que pues ellos estaban fornicando, estaban mal delante de Dios. Pues por su mandato había elegido a Gomer y le había resultado falsa. Oseas concibió un mensaje maravilloso para su pueblo. Lo que le ha acontecido es enseñanza y preparación para que dé a su pueblo la gran lección de amor de Dios. Amén. Qué grande lección, ¿verdad? Qué grande lección, porque como dice que lo que le había ocurrido o lo que le estaba ocurriendo a Oseas no era por casualidad, era por mandato de Dios, porque él le dijo que fuera y tomara a mujer adúltera, fornicaria, perdón. Entonces, y después los hijos, ¿verdad? Y podemos ver cómo el Señor toma la vida de este profeta con un propósito para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no solamente para el pueblo de Israel en ese tiempo, sino ahora para nuestros tiempos, porque es una palabra explícita, como ahora en estos tiempos la gente, ¿verdad?, sigue en esas fornicaciones con cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Y volviéndose al mundo, haciendo cosas que están completamente en desorden. Y a Dios, pues eso le entristece, eso le duele, pero aún con todo y eso, Él nos sigue amando, nos sigue teniendo esa paciencia, ese amor, esa entrega, porque dice que nosotros pues somos la novia, ¿verdad? Entonces es bien hermoso cuando podemos leer y escudriñar y ver el amor tan grande del Señor hacia nosotros, así como lo tuvo para el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Cuando está el profeta Oseas, ahora es para nosotros. Nos habla bien claro, bien preciso, y pues dice su palabra, ¿verdad?, que el que tenga oído oiga, ¿verdad? Y entienda que esa palabra no es solamente para años atrás, ¿verdad?, como para los antiguos, no, su palabra es viva y eficaz. Amén. Amén. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza quedó escrita y pues realmente podemos aplicarla a nuestra vida, porque el pueblo de Israel era infiel, ciertamente. Se iba a la idolatría, siempre se descarriaba y se descarriaba. Pero no solamente en aquel tiempo, todavía ahora en la actualidad todavía hay personas que no se afirman. No se afirman, no echan raíces, sino que todavía se alejan y luego regresan, se alejan y luego regresan, y no hay una firmeza en su corazón de decir yo en mi casa serviremos al Señor, de decir yo voy a avanzar, yo voy a ir hacia adelante, pase lo que pase, sino que en medio de luchas y de pruebas a veces poquito se mueve el barco y se alejan, se van al mundo, se van y pues se va uno echándole la culpa a la gente, a los hermanos y todo, y es algo que como está hablando aquí en lo que está hablando en la introducción,
de la vida personal, o sea, y yo pienso que usted como yo podemos darnos cuenta realmente que nosotros hemos pasado luchas, que nosotros hemos pasado pruebas, pero usted todavía sigue fiel, todavía permanece, al igual que nosotros todavía, pues sí, se ladea la palmera y parece que se va a quebrar y quizá usted nos vea a nosotros a veces medios doblados, ¿verdad? O yo lo miro a usted, o nosotros lo miramos a ustedes también, ¿verdad? Medios doblados, pero el Señor, o sea, como no nos alejamos, como todavía sabemos que Dios es fiel y que Dios en un segundo pues nos fortalece, nos ayuda, nos levanta, entonces continuamos. Y sabiendo pues de que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios tiene un propósito en todas las cosas, o sea, más nos mantiene saber de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aunque de pronto no sepamos qué, cómo, como que nos marean todas estas situaciones, como que nos están cacheteando, pero sabemos que tienen un propósito. Entonces permanecemos y el Señor nos levanta, nos ayuda. Entonces sabemos que hay situaciones reales que vienen a estorbarnos. Y ellos también quizá tenían situaciones, cosas que ellos pasaban, miraban, pero al final no todos podían sobrepasar eso. Y ahorita en la actualidad no todos sobrepasan también las cosas, sino que se están yendo al mundo. Entonces, la exhortación, o sea, del profeta Oseas al pueblo no era fácil. No era fácil. Hablábamos con mi esposa de los profetas y pues casi, por no decir todos los profetas, batallaron. Pero yo pienso que sí, todos de alguna u otra manera. Batallaron obedeciendo la palabra de Dios, batallaron llevando la palabra de Dios, batallaron cumpliendo la palabra de Dios. No era lo que ellos pensaban, ellos querían, sujetándose a la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Ya ven Jonás, que huyó, ¿verdad? Pero el Señor lo quería usar, entonces, hasta que pues él reconoció ya dentro de ese gran pez, ¿verdad? Entonces ahora sí ya fue y cumplió el mandamiento de Dios. Entonces sí sufrieron y sí vamos a sufrir nosotros también. Si queremos cumplir la palabra de Dios, si queremos llevar la palabra de Dios, también vamos a sufrir, también vamos a batallar, pero que sea por cumplir la palabra de Dios, por seguir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Fíjese, pues lo que está respaldando lo que estamos hablando, dice: Oseas en su experiencia vino a ser uno de los más grandes profetas. Aprendió una verdad espiritual y vio que todo venía del Señor. Amén. Al examinar su vida, podía ver que todo lo que le había acontecido era por mandato de Dios. Después, el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera su historia. Cuando meditó largamente en la historia de su vida estando en tierra firme, pudo ver cómo todas las cosas obraron juntamente para su bien. La mano de Dios lo dirigía. Verdad semejante expresó José cuando les dijo a sus hermanos, ¿se acuerdan de José que leímos? No me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Amén. ¿Se acuerdan? Que anteriormente habíamos hablado de José y cómo José les dice a ellos, no se preocupen, ustedes no me enviaron acá, aunque sí habían sido ellos, ¿verdad? Ellos lo echaron al pozo, ellos lo vendieron y se fue a Egipto y allá batalló, sufrió, pero Dios estaba con él. Pero ya cuando los mira otra vez y todo, dice, no me enviasteis vosotros acá, porque él pudo entender, él pudo comprender que Dios había obrado, Dios lo había cuidado, lo había guardado, lo había llevado a ese lugar para después ayudar a toda su familia. Amén. Estos hombres son pues grandes hombres, ¿verdad? De la palabra de Dios, cómo habla todas las cosas que hicieron, ¿verdad? Como los profetas, como Josué, como todos ellos, Joel, perdón, se me fue el nombre. ¿De quién hablamos la vez pasada? José. No,
se me fue, del que hablamos la vez pasada, Job, Oh. de Job. Todos estos grandes hombres, ¿verdad?, que habla la Biblia, cómo sufrieron. O sea, y cumplieron el propósito de la palabra de Dios, pero sufrieron, batallaron, pero nunca se dieron por vencidos. Siempre echaron adelante, siempre salieron adelante y siempre agarrados de la mano de Dios. David también, ¿verdad? El rey David, todos ellos. Y pues nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, ¿verdad?, somos su pueblo, ¿verdad? Y a veces vienen cosas a nuestras vidas, vienen, como decía el hermano, nos sacude, ¿verdad?, todo esto que viene, pero las pruebas y las luchas que estos hombres tuvieron, pues no son pues las pruebas que nosotros tenemos, ¿verdad?, obviamente en la actualidad, pero pienso que fue muy fuerte todo lo que ellos pasaron, muy, muy, muy fuerte, pero ellos no se dieron por vencidos. Entonces hay una gran lección para la vida de nosotros el día de hoy, ¿verdad? Porque aunque sea tu prueba, tu lucha muy fuerte, no te des por vencido, porque Dios, ¿verdad?, está contigo y todo es bajo el propósito del Señor. A veces no podemos entenderlo, no podemos mirarlo, pero el Señor sí ve y entiende todas las cosas. Entonces el consejo es, por más que dura que sea tu lucha, tu prueba, y precisamente ahorita cuando estamos pasando toda esta situación, ¿verdad?, seres que se están yendo, personas que están en el hospital, a veces es por COVID-19, a veces es por cáncer, es mucho el pesar que ahorita en este tiempo está en esta tierra, en este mundo, a nivel mundial, pero el Señor sigue estando con nosotros, así como estuvo con ellos, sigue estando con nosotros. Sí podemos mirar todas las calamidades que hay alrededor del mundo, pero tengamos en cuenta que más fuerte es el que está con nosotros, ¿verdad?, que el que anda en el mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué dura es la palabra, exponerla. Imagínese usted llegar a la casa de alguien, o encontrarse a alguien, o en su escuela, o en su trabajo, en la iglesia, donde usted ande, encontrarse a la persona y que Dios le diga, exponle sus pecados, dile que está mal, dile que está fornicando, dile que está adulterando, dile que está idolatrando. Y los que Dios usa bajo los dones del Espíritu, pues muchos lo hacen, muchos hablan si Dios se lo pone en su corazón y son dirigidos por el Espíritu de Dios, van y hablan cuando Dios les da el sentido de hacerlo así. Muchas veces no, solamente oran por ellos, y hay muchas formas diferentes, pero no es fácil. No es fácil que nosotros podamos llegar a una persona y decirle, y aún de todos, aunque usted se lo diga con mucho amor y mucho cariño y mucho respeto y mucho todo, pero usted le va a decir su verdad, la persona se va a sentir ofendida, y más cuando somos personas y no reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas. Entonces por eso es mejor la humildad y decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy falto, yo reconozco que me falta mucho, pero hay gente que no lo puede reconocer, hay gente que no lo puede entender, piensa que toda la gente es la que está equivocada y ellos están bien. Entonces ahí es cuando hay orgullo, ahí es cuando está la cosa más difícil y todo. Entonces la verdad es algo difícil, pero Dios escogió a estos profetas porque sabía que podían cumplir con la palabra. Sabían que podían hacer el propósito que Dios tenía para ellos. Así como nosotros también sabemos que si Dios nos pone en un lugar es porque Dios sabe que con su ayuda vamos a poder lograrlo, vamos a poder hacerlo, vamos a poder hablar la palabra de Dios. Entonces, sí es difícil,
pero necesitamos hablar la verdad. Yo me acuerdo cuando Cristina tenía como 3 años y le decíamos, ¿hiciste esto? Y decía, no, pero dime la verdad. Y decía Cristina, ¿qué quieres? ¿Las verdades o las mentiras? Entonces yo le decía, pues las verdades. Pues las verdades ya te estoy diciendo, ¿quieres que te diga las mentiras? O sea, porque ella estaba enojada de que ya había dicho la verdad y no le estábamos creyendo. Entonces, ¿qué decía? ¿Las verdades o las mentiras? Entonces, necesitamos hablar con verdad y reconocer las cosas. Amén. Entonces, es difícil exponerlo aún ahorita, porque quizá usted puede pensar. Si yo me pongo a pensar lo que usted puede pensar, no voy a decir nada. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque si yo hablo la palabra y la expreso y expongo pecados y expongo faltas, y usted dice, lo está diciendo por mí, lo dijo por mí, porque me conoce, porque yo dije un día, no, pero no es así, sino es que Dios está hablando a su vida. Yo me recuerdo bien claro una vez, un sobrino mío, Excel, estaba orando ahí en el altar y Dios puso un pesar en mi corazón y oré por él y le di palabra. Y me recuerdo que después mi hermana Norma me dijo que Excel, mi sobrino, le había dicho a mi hermana que si él le había platicado, que si ella me había platicado a mí cosas de él. Y Norma, mi hermana, le dijo, no, yo no le he hablado nada de él, nada con él de eso. Entonces, es que no era porque yo sabía, sino porque Dios sabía, Dios conocía la situación, Dios sabía lo que él necesitaba, lo que él estaba pasando. Entonces, Dios habla. Dios habla. Cuando nosotros sabemos que Dios usa aquellos profetas, que Dios usa a aquellas personas que están hablando la palabra de Dios y lo tomamos de que Dios nos está hablando, eso hace un cambio positivo en nuestra vida, un cambio, una renovación. Si lo tomamos y lo pensamos, es el hermano, es la persona, entonces es el hombre, entonces no vamos a poder tomarlo. Amén. No vamos a poder corregirnos. Entonces, por eso le digo, a veces es difícil, pero necesitamos de todos modos hablarlo porque sabemos que estamos hablando palabra de Dios. Amén, amén. Dice así, ahorita le estoy hablando esto porque dice Oseas y su exposición de los pecados de Israel. Encontramos varias etapas en el pecado de Israel y que Dios resume en la palabra. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Eso está hablando de aquellos que se han separado de Dios. De estos hermanos que estaban en Cristo y se han apartado de Dios, se han separado de Dios, sea lo que sea. Cualquiera que sea su excusa, su problema, su necesidad. Pero la situación, la realidad es que se apartó de Dios. Se separó. De aquel que lo sustentaba, de aquel que le ayudaba, de aquel que le daba a usted se decidió apartarse de Dios. Entonces, está fornicando porque no solamente se apartan, sino que empiezan a agarrar otra vez las costumbres que antes vivían. Falta de conocimiento. Vamos a leer 4:1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, matar, hurtar y adulterar. Prevalecen y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con la bestia del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote.
Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Amen. ¿Tú desechas a Dios? Él te desecha a ti y desecha a tus hijos. Por falta de conocimiento. Puedes, quizá me estás viendo, quizá me vas a ver. Puedes tener muchas excusas. Puedes echarle la culpa, y porque fue real, ponle que fue real, y puedes echarle la culpa a toda la gente, a los hermanos, a los ministros, al pastor, cualquier cosa que te haya pasado. Pero te faltó conocimiento, porque quizá era una prueba que Dios tenía para tu vida. Quizá Dios te quería poner más alto. Quizá Dios te quería purificar porque te quería usar en otra manera especial. Pero te faltó conocimiento y preferiste ir para atrás. Te faltó conocimiento y empezaste a echarle la culpa a alguien más. Porque a veces no sucede. A mí me ha pasado. Yo he pasado por situaciones que luego digo, ay, es que estoy... Y me pongo a pensar, honestamente, o sea, es que la palabra nos habla. Amén. Y me pongo a pensar, es que Julano, es que Sutano, es que aquí, es que allá, es que... Y así, y como echándole la culpa a las personas, o por qué está pasando esto, y tratando de excusarme con otra persona. Pero cuando vas a la palabra de Dios y empiezas a leer y empiezas a estudiar y te das cuenta que eso no nos va a excusar delante de Dios. Amén. Que Dios, de una manera o de otra, nos va a probar, nos va a pasar por el fuego. Y quiere saber qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué pesa más? ¿El amor a Dios? ¿El servir a Dios? ¿El estar un día ante la presencia de Dios salvando nuestra alma? ¿Qué es? Entonces, fíjese, he pasado por etapas durante estos 19 años que tenemos en el servicio del Señor. He pasado por etapas donde ha habido distanciamiento con familia, donde ha habido problemas y situaciones que han cortado las relaciones, que he tenido excusas para decirme me voy al mundo y me olvido de todo. Pero la ley de Dios todavía sigue siendo mi delicia. Todavía yo sé que mi Redentor vive y quiero servirle al Señor. Y no solamente yo, sino yo como cabeza sé que quiero llevar a mi esposa también a la presencia del Señor. A mis hijos quiero que lleguen también un día a la presencia de Dios. Pero han sido como cosas de poquito a más alto, a más alto, a más alto. Y en esta última que he pasado, porque siempre es algo nuevo. Y en esta última que ni siquiera yo sabía qué estaba pasando, pero realmente ya analizando, pensando, mirando y por lo que estoy leyendo y aprendiendo, me doy cuenta que Dios me está pasando por un proceso. Y ahora este proceso, imagínense, es más difícil cuando el proceso es con nuestra autoridad. Es más difícil cuando el proceso es con alguien que amas, que respetas. Es más difícil. Pero qué hermoso cuando uno puede pasarlo, cuando uno puede subir ese escalón, cuando uno puede llegar más arriba todavía. Entonces es cuando Dios nos ayuda y nos dice, hiciste bien, estás haciendo ahora bien, estabas mal,
pero ahora ya estás haciendo bien. O sea, estás pasando la prueba. Estás siendo purificado, estás siendo limpiado, porque aunque haya situaciones, aunque haga cosas, de todos modos la decisión es servir a Dios. Amén. Y no nomás servir, sino con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no siendo hipócritas, sino amándonos de corazón, luchando por amarnos, luchando por hacer lo adecuado y lo correcto. Que si decimos que queremos a alguien y que respetamos a alguien, es porque lo hacemos. No porque necesita escucharlo la persona, sino porque nosotros sabemos que queremos agradar a Dios. Amén. Entonces, han sido cosas que nos han estado llevando adelante, pero perecemos, pero fallamos, porque al pueblo le falta conocimiento. Amén. Le falta ir a la palabra de Dios y leer. Le falta humillarse, que es la siguiente que dice aquí, el orgullo en la prosperidad. Vamos a leer el 5:5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. La soberbia, el orgullo. Los buenos tiempos de Jeroboam, con toda la prosperidad material y poder militar, hicieron de Israel un pueblo arrogante y orgulloso. Se olvidaron de su dependencia de Jehová, la fuente de toda bendición. Aleluya. El Salmo 138:6, ¿qué nos dice? Ese es hablando del orgullo. O sea, cuando una persona se vuelve orgullosa, se vuelve presumida, se vuelve altiva, Dios la humilla. Porque antes de ser humillados es porque estábamos altivos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Y primera de Pedro 5:5. Al altivo lo mira de lejos. Y quizá en algún momento de nuestra vida nos estamos haciendo un poquito altivos. I don't know, no sé usted, pero a mí me ha pasado y doy gracias a Dios porque cuando está uno como queriendo de que ay, que el Señor nos humilla. El Señor nos ayuda a seguir adelante. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Amén. Está hablando aquí, o sea, jóvenes, pero realmente es para todos. Que necesitamos aquí no solo también de someternos a nuestras autoridades. El no someterse a la autoridad está hablando de orgullo. Está hablando que no te estás humillando, no quieres obedecer a tus autoridades, no quieres sujetarte a tus autoridades. Entonces ahí es algo que está mal delante de Dios también. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Wow. Antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que cuando caemos es porque estábamos altivos. Yo me recuerdo siempre de hablando con mi hijo Emanuel, recordándole siempre, seguido, que sea humilde, que sea humilde. A veces quiere usar algo de marca, a veces le digo, ok, está bien, pero sé humilde todo el tiempo, sé humilde. Porque si te crees alguien, si te levantas, Dios te va a humillar. Y cuando Dios te humilla, no te va a gustar. Entonces, no esperar a que Dios nos humille, sino mejor humillarnos nosotros mismos, ser humildes. No quiere decir que vamos a estar con todo roto y así, aunque tengamos para comprar una ropa o algo, y mejor vamos a estar todos rotos. No. Pero ser humilde y no ser orgullosos en todo el aspecto de la palabra. Entonces, pues cualquiera de nosotros nos podemos elevar, exaltar. Le digo yo a mi esposa, yo siempre he querido un Corvette. Bueno, por si alguien me lo quiere, ¿verdad? Mi cumpleaños ya viene cerca. Convertible y rojo, por favor. Le digo, yo siempre he tenido ganas de un convertible desde que era joven. Pero ya después en Cristo, pues todavía tengo ganas de un convertible.
Pero nada más de pensarlo, de tenerlo, siento que me voy a hacer muy orgulloso y quizá por eso Dios no me lo da. O sea, como que, porque me gusta, porque sé que es un buen carro, ¿verdad? Pero digo, quizá no es el espíritu bonito que quizá deba de tener para poder obtenerlo. Entonces, es mejor que Dios nos humille, que estemos humillados delante de la presencia de Dios, a que el Señor nos humille. Aleluya. Si Dios nos da, pues luchar y ponernos en las manos de Dios, de que Él nos presta y Él nos quita. La idolatría. 4:17, ¿qué dice? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea, apártate de él. Si está con la idolatría, déjalo. El 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De la plata y del oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. No fue el espíritu de Dios. Y dejaron a su Dios para fornicar. Imagínese que nosotros como pareja, como matrimonio, ya en el Señor, ya agarrados de la mano de Dios, que nos separemos el uno del otro para ir y fornicar con otra pareja, con otra persona. ¿Usted cree que sería eso bueno? ¿Usted cree que sería eso agradable? No creo que mis hijos lo miraran bien. Eso no sería lo adecuado. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué sería adecuado que dejemos a Dios y nos vayamos tras la idolatría otra vez? Adorar imágenes, adorar ídolos que no tienen poder para cambiar su situación. Olvidándose de Dios y rechazando a Jehová, el pueblo, inspirado por sus malos reyes y sacerdotes, iban en pos de dioses falsos, ídolos de su propia imaginación. La idolatría conduce a una completa desmoralización. Aleluya. La corrupción política. El 5:13, ¿qué nos dice? Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. E irán entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jerem, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. En sus problemas y angustias, los reyes de Israel acudieron a alianzas con naciones poderosas en vez de arrepentirse y acudir a Jehová. En otras palabras, era el pecado de depositar su confianza en los hombres y no en Dios. La inmoralidad. 4, 13 y 14 nada más. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Amén. La corrupción moral era espantosa. La pureza había desaparecido de la tierra. Con la idolatría vino la prostitución sagrada y ello condujo a toda clase de inmoralidades en la vida ordinaria. Y ahorita todavía el mundo sigue de mal en peor. Todavía estamos peor cada día por las situaciones que se dan, que ahora ya se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Personas a veces de la misma iglesia
yéndose con gente del mundo, perdiéndose, teniendo relaciones, fornicando. ¿Y a quién le gusta que le digan esas cosas? ¿A quién le gusta escucharlas? Que nuestros hijos se están yendo a fornicar, se están yendo a pecar. Pienso que no es fácil, no es fácil, pero se necesita decir la verdad, se necesita hablar con la verdad. Se les ama, y nos decía nuestro pastor el domingo, ¿verdad? Que pues Dios te toma por hijo y te disciplina, te ama, y porque te ama te disciplina, te corrige. Entonces esa es una realidad. Dios ya los tomó por hijos, Dios los tenía por hijos y se descarriaron. Algunos regresaron, aceptaron sus responsabilidades, que fallaron, que están mal, quieren enderezarse, quieren hacer las cosas correctas delante de Dios, pero otros todavía están ahí y van de mal en peor todavía. Entonces hay mucha inmoralidad, y eso hablando de aquellos que puede uno mirar, que no se esconden, que se pueda dar uno cuenta, pero también hay muchos que se esconden, que se tapan delante de los ojos del hombre, pero están fornicando, están adulterando, están viendo pornografía, están viendo cosas inadecuadas, incorrectas, pero de los ojos de Dios no se pueden esconder. De los ojos de Dios, de los oídos de Dios, no se pueden esconder. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. No podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Así que es mejor que expongas tu pecado para que Dios tenga misericordia de ti. Arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Amén. Toda clase de irregularidades, de injusticias, corrupción y depravación, homicidio, hurto, adulterio, falta de genuina bondad, hipocresía, formalismo, traición de toda clase, robo, asaltos, asesinatos, fraude, juramentos falsos. En una palabra, iniquidad sobre iniquidad, inestabilidad y mundanalidad, vicios de toda índole. Aleluya. Qué cuadro tan sombrío. Oseas expone sin miedo los pecados de Israel, amonesta a todos, reyes, sacerdotes, a todo el pueblo. A todo el pueblo. Pero también hay algo hermoso que dice al final, ¿verdad? Hay pueblo que se arrepiente y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando la ira se aparta de ti, de mí, es porque ya hemos quebrado nuestro corazón, nos hemos arrepentido, hemos volteado otra vez nuestra cerviz al Señor y declarado de que queremos amarlo, servirlo, adorarlo solamente a Él y no apartarnos a nuestra idolatría. Aleluya. Nada es capaz de apagar el amor divino. Dios sufre intensamente cuando el hombre deserta de Él, cuando el hombre se aparta de Él. El divorcio no es la mejor manera de resolver los problemas, es solo una puerta más de entrada a ellos. Hay consecuencias trágicas de obedecer la voz de los falsos maestros. Por eso es muy importante nosotros seguir los mandamientos de Dios, seguir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Si se duerme, si no puede leer, busque una manera. Busque que alguien se lo lea, que alguien se lo esté contando, platicando, pero usted busque una manera de alimentarse, de leer la palabra de Dios, porque si usted perece va a ser por falta de conocimiento. Necesita leer la palabra de Dios, necesita comer de este pan de vida.
para que se nutra, para que siga adelante en el nombre de Jesucristo, para que no lo lleve cualquier viento, aleluya, para que usted tenga entendimiento de que si usted se aparta del camino de Dios, no va a haber excusa delante de Dios que por fulano y sutano, no va a haber excusa, sino que es mejor saber y entender que Dios nos está probando, que Dios nos está pasando por este proceso porque tiene algo mejor para nosotros, porque quiere llevarnos a otro nivel, porque Dios quiere ver qué hay dentro de su corazón. Dios quiere saber qué va a haber detrás de esa lucha y esa prueba. Si usted va a permanecer fiel o va a desmayar y se va a ir para atrás. Mi consejo en esta noche es: sigamos adelante. Escuchemos la corrección que nos dan nuestras autoridades. Y no es fácil, pero hay que digerirla y seguir adelante en el nombre de Jesucristo, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y todo lo que hagamos, el Señor tiene su recompensa para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos así a terminar en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. ¿Habrá peticiones? Si hay alguna petición, no, dice nuestra hermana Cristina que no hay peticiones, pues damos gracias a Dios por ello. Yo había mandado una petición el día de ayer para con mi pastor, de un sobrino mío que iba a ser intervenido de un tumor, pero mi mamá me comentó el día de hoy que se quedó internado y hasta el día de mañana va a ser intervenido. Lo van a operar y después le van a analizar ese tumor para saber si es canceroso o no. Nosotros estamos declarando en el nombre de Jesucristo que no sea cáncer, ¿verdad? Para honra y gloria del Señor. Mi sobrino está pequeño, quizá unos 13 años, 12 años. Entonces, pues vamos a orar, ¿verdad? Yo sé que si tienes alguna necesidad, pues ahí usted también dígala en el nombre de Jesucristo. El Señor la va a escuchar, la va a conocer y Dios va a contestar en el nombre maravilloso de Jesús. Yo también sigo pidiendo oración por Jenna Ori, así como dijo la Cristina. Ella ya había comentado anteriormente, está pasando por cáncer otra vez después de tres años. Hace 3 años estuvo con cáncer en el seno, pero otra vez regresó y estaba en un tratamiento, pero ese tratamiento no le ayudó, y cada día que pasa su cuerpo se está teniendo muchos estragos. Su respiración es muy corta y pido de sus oraciones. Yo la veo 2 días por semana y cada vez que voy hay muchos estragos en su cuerpo. Pido sus oraciones para que pues Dios ponga su mano de poder, de sanidad. Sabemos que servimos a un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Y ruego de sus oraciones, hermanos. Amén. Vamos a orar en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración. Te reconocemos en este día, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y bondadoso, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la adoración, Señor. Recíbelo, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, de todo nuestro ser, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes misericordia, Señor, de mi sobrino Luis Manuel, Señor, ahí donde él está en el hospital. Pon tu mano de misericordia, Señor, sobre su vida, Señor. Si tú quieres, Señor, aleluya, ese tumor puede estar seco para el día de mañana, Señor, y ni siquiera pasar por la operación, Padre Celestial. Si tú quieres, oh Dios, aleluya, Señor, si tan solo dices la palabra, Señor, él será sano, Señor, en el nombre de Jesús. Pero si es tu voluntad, Señor, pasarlo, Padre Celestial,
por la cirugía, Señor. Ten misericordia de su vida, Señor. Que no sea cáncer, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Fortalece a mis padres, Señor, aleluya, que están preocupados, que están ahí, Señor, con Él. En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendice, Padre Celestial, aleluya, Señor. Esta persona, Señor, que está pasando por cáncer, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Pon tu mano de poder y de misericordia, Señor, que pueda ver, Señor, que pueda sentir esa sanidad divina, Señor, que pueda sentir ese confort en su cuerpo, Padre Celestial, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Y no solo eso, Señor, sino usa estos vasos, Señor. Usa el vaso de mi esposa, el vaso de mi hija Cristina, Señor, de barro, Señor, para llevar la palabra a ella, Señor, y sea convertida, Señor, y sea salva de sus pecados, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, porque sabemos, Señor, que hay un cáncer, Señor, aleluya, espiritual, Señor, que está llevándose también sus almas, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, para hacer tu voluntad, para cumplir tu voluntad en todo tiempo, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Y cualquier necesidad que tenga mi hermano, mi hermana, cualquier persona que está mirando, Señor, este video y tiene una necesidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que pueda sentir, Señor, aleluya, esa sanidad, Señor. Que pueda recibirla ahí en su hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí en su carro, donde quiera que esté, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, aleluya. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, dígalo conmigo, hermano, hermana, ahí donde está usted, cante. Tu fidelidad es grande. Amén, gloria a Dios. Tu fidelidad incomparable. Aleluya. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén, amén, aleluya. Gracias. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Amén, aleluya. Grande es tu fidelidad. Dígaselo con todo su corazón. Tu fidelidad es grande. Amén, amén, aleluya. Tu fidelidad, Gracias, Señor. incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén, amén, Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendita sea el nombre del Señor. amén. Y recuerde que lo que Dios le ha dado, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, es con un propósito. Amén. Usted dice, ay, es que si yo tuviera una persona así, otra persona así, o unos hijos así. No, lo que ya Dios nos dio es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos solamente dirigirlo, aleluya, a los pies del Señor en humildad. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Dios bendiga nuevamente a nuestro pastor Samuel Angulo, a cada ministro y sus familias.
Y Dios bendiga a toda la congregación, a todas las visitas, a todos los que estén mirando este video. En el nombre de Jesús. El último versículo de la Biblia dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Perdón. Y mañana recuerden el servicio a las 7 de la tarde. Amén. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga. Dios Amén. los siga usando en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Los amamos. Amén.